Hola, queridos amigos. Antes de comenzar esta historia que dejará sin aliento, te pido un favor. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome qué opinas. Tu apoyo significa todo para mí. Y ahora sí, prepárate para conocer la historia de Valeria Cruz. El calor de Sevilla golpeaba el pavimento como si quisiera derretirlo. Era uno de esos días donde hasta las sombras parecían sudar. Valeria Cruz caminaba por la calle Sierpes con una bolsa de la compra en cada mano, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la espalda. Tenía 32 años, el pelo rubio recogido en una cola despeinada y esos ojos azules que su madre siempre decía que eran demasiado buenos para este mundo. Pero algo extraño sucedió esa tarde, algo que haría que todo su universo, ese mundo perfecto que había construido con tanto cuidado, comenzara a derrumbarse como un castillo de naipes bajo la brisa del Guadalquivir. Valeria vio a su marido, Antonio, saliendo del Hotel Alfonso XIII. No iba solo. Una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello castaño recogido en un moño impecable, lo acompañaba. Se reían. Él le tocaba el brazo con esa familiaridad que solo existe entre dos personas que comparten algo más que palabras. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser. Tenía que ser un error, una confusión, una casualidad del destino. Pero entonces la mujer giró su rostro hacia la luz del sol. Era Rosa, su tía Rosa, la hermana menor de su madre. Las bolsas cayeron al suelo. Los tomates rodaron por la acera. Una señora mayor se agachó para ayudarla, pero Valeria no podía moverse. No podía respirar. ¿Cuántas veces había defendido a Antonio cuando su mejor amiga, Carmen, le decía que algo no cuadraba? ¿Cuántas noches había esperado despierta mientras él visitaba a su madre enferma? ¿Cuántas excusas había creído como una tonta enamorada? La mujer que la ayudaba le preguntó si se encontraba bien. Valeria sintió sin pensar, recogió las bolsas como pudo y echó a andar en dirección contraria. Sus piernas se movían solas, como si pertenecieran a otra persona. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, ahogando el ruido de la ciudad. Llegó a su piso en el barrio de Santa Cruz sin recordar cómo. Las calles estrechas, las paredes blancas, las macetas con geranios que tanto amaba, todo le parecía irreal, como si estuviera caminando dentro de una pesadilla a la que no podía despertar. Abrió la puerta y se encontró con el silencio. Ese silencio que ahora entendía que nunca había sido paz sino ausencia. Antonio no estaba. Claro que no estaba. Estaba con ella, con Rosa. Se dejó caer en el sofá y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No eran lágrimas elegantes, de esas que caen silenciosas por las mejillas en las películas. No. Eran lágrimas que venían desde lo más profundo, acompañadas de sollozos que le desgarraban el pecho. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no lo había visto? Recordó todas las veces que Rosa había ido a cenar a su casa, cómo miraba a Antonio, cómo él se ofrecía siempre a llevarla a casa porque era tarde y no era seguro, cómo Rosa siempre tenía alguna excusa para llamar al móvil de Antonio, nunca al suyo. Es que tu marido entiende mejor de estas cosas, decía. Y ella, ingenua, había sonreído y había servido más vino. El teléfono sonó. Era Carmen. Valeria dejó que saltara el buzón de voz. No podía hablar. No podía explicar que su mundo se había convertido en cenizas mientras compraba tomates en el mercado. Las horas pasaron como siglos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo las paredes de su salón de un naranja rojizo que le recordó a la sangre. Valeria se levantó como un autómata y se preparó un café que no quería beber. Necesitaba algo que hacer con las manos, algo que le diera la ilusión de normalidad mientras su mente intentaba procesar lo imposible. ¿Desde cuándo? Esa era la pregunta que la torturaba. ¿Desde cuándo Antonio, ese hombre que le había prometido amor eterno frente al altar de la Catedral de Sevilla, la había estado traicionando con su propia tía? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Cada posibilidad era peor que la anterior. Escuchó la llave en la cerradura. Antonio entró silbando, como si nada, como si no acabara de destrozar 23 años de confianza familiar y 5 años de matrimonio. Valeria lo observó desde la cocina. Seguía siendo guapo, con ese pelo negro peinado hacia atrás, esos ojos oscuros que la habían enamorado en una feria de abril. Llevaba la camisa arrugada, una mancha de carmín en el cuello. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cuántas veces había vuelto a casa con señales tan evidentes? Hola, mi amor, dijo Antonio, dejando las llaves en la mesita de la entrada. Perdona la tardanza, ya sabes cómo es mi madre, nunca quiere que me vaya. Mentiroso.
La palabra resonó en la mente de Valeria como una campana fúnebre. Tu madre murió hace 3 años, quiso gritar, pero no lo hizo. En lugar de eso, forzó una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. ¿Cómo está tu madre? Preguntó con una voz que no reconoció como suya. Antonio se sirvió un vaso de agua sin mirarla. Bien, bien. Un poco cansada, pero bien. ¿Qué hay de cenar? Valeria sintió que algo se rompía en su interior. No era solo su corazón. Era algo más profundo, más fundamental. Era la capacidad de confiar, de creer, de amar sin miedo. Se dio cuenta en ese momento de que nunca volvería a ser la misma persona que era esa mañana, cuando el mayor problema de su vida era decidir si comprar tomates o pimientos para la ensalada. Hay tortilla en la nevera, respondió. Yo no tengo hambre. Se encerró en el baño y abrió el grifo para que Antonio no la oyera llorar. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Sus ojos estaban rojos, hinchados, tenía manchas en las mejillas donde las lágrimas habían arrastrado el maquillaje. ¿Quién era esta mujer? ¿Dónde estaba la Valeria que reía mientras preparaba el desayuno, que bailaba sevillanas en las fiestas del barrio, que creía en los finales felices? Pasaron 3 días. 3 días en los que Valeria se convirtió en la mejor actriz de Sevilla. Sonreía cuando Antonio le daba los buenos días. Preparaba la cena. Veía la televisión a su lado en el sofá. Pero por dentro se estaba muriendo, carcomida por la rabia y el dolor. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar completamente segura antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. El jueves por la tarde, mientras Antonio estaba en el trabajo, Valeria hizo algo que nunca imaginó que haría. Cogió el portátil de su marido. La contraseña era fácil. La fecha de su boda. Qué irónico. Abrió el correo electrónico con las manos temblorosas. Al principio no encontró nada. Facturas, correos del trabajo, publicidad. Pero entonces vio una carpeta escondida en la bandeja de eliminados. Hizo clic y su mundo terminó de desmoronarse. Había docenas de correos, cientos tal vez. Mensajes que se remontaban a 2 años atrás. 2 años. Valeria tuvo que agarrarse al escritorio para no caer. Leyó con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Mi rosa preciosa, no puedo dejar de pensar en ti. Esta situación es una locura, lo sé, pero cuando estoy contigo todo tiene sentido. Ella no tiene que saberlo nunca. Antonio, amor mío, cada vez es más difícil verte en las cenas familiares y fingir que no existe esto entre nosotros. Ayer, cuando me rozaste la mano al pasar el pan, casi me muero. Esta tarde en el hotel fue increíble. Eres la mujer más apasionada que he conocido. Valeria es dulce, sí, pero tú me haces sentir vivo. Valeria cerró el portátil de golpe. Vomitó en la papelera. No podía ser real. No podía ser que las dos personas en las que más confiaba en el mundo la hubieran traicionado de esta manera tan vil, tan cruel, tan calculada. Porque no era solo sexo. No, era peor. Había amor ahí. Amor verdadero, profundo, el tipo de amor que ella creía tener con Antonio. Se limpió la boca con una servilleta y se quedó sentada en el suelo del despacho durante horas. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Todo le parecía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Carmen llamó esa noche. Esta vez Valeria contestó. Ven, le dijo simplemente. Te necesito. Carmen llegó en 20 minutos con una botella de vino y una caja de pañuelos. Era su amiga desde el colegio, la única persona en el mundo en quien Valeria sabía que podía confiar ciegamente. Alta, morena, con ese carácter fuerte que siempre había envidiado, Carmen entró como un huracán en el piso. ¿Qué ha pasado? Preguntó dejando el vino en la mesa. Valeria se lo contó todo, cada detalle, cada correo, cada mentira. Carmen escuchó en silencio con la mandíbula cada vez más tensa. Cuando Valeria terminó, Carmen explotó. Ese hijo de puta. ¿Y tu tía? ¿Cómo pueden hacerte esto? ¿Sabes qué? Vamos ahora mismo a casa de Rosa y le sacamos los ojos. Y después vamos a donde esté Antonio y... No, interrumpió Valeria con una voz sorprendentemente calmada. No voy a hacer nada todavía. ¿Cómo que no? Valeria, te están tomando el pelo. Llevan 2 años riéndose de ti. Lo sé, pero necesito pensar. Necesito un plan. Carmen la miró como si se hubiera vuelto loca, pero finalmente asintió. Abrió la botella de vino y sirvió 2 copas generosas. Está bien, pero cuando decidas qué hacer, yo estoy contigo, para lo que necesites. Bebieron en silencio. Valeria pensaba. Su mente, que había estado nublada por el shock durante días, empezaba a aclararse. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a dejar que ellos salieran impunes.
Pero tenía que ser inteligente. Tenía que pensar bien cada movimiento. Al día siguiente era viernes. Antonio anunció durante el desayuno que tenía que ir a Madrid por trabajo, que volvería el domingo por la noche. Valeria asintió dulcemente, le dio un beso en la mejilla y le deseó buen viaje. En cuanto Antonio salió por la puerta, llamó a Carmen. Necesito que me hagas un favor, dijo. Conoces a ese detective privado, ¿verdad? El que contrató tu prima cuando sospechaba de su marido. Sí, ¿por qué? Necesito fotos, pruebas contundentes. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Carmen silbó bajito. Ahora sí hablas mi idioma, te paso su número. El detective se llamaba Miguel Herrera. Era un hombre de unos 45 años, con aspecto cansado y ojos que habían visto demasiado. Se reunieron en una cafetería cerca de la Plaza de España. Valeria le explicó la situación, le dio la dirección del hotel donde había visto a Antonio y Rosa y le mostró algunos de los correos en su teléfono. Miguel escuchó sin juzgar, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando Valeria terminó, el detective suspiró. Mira, te voy a decir la verdad, en mi trabajo veo esto todos los días. Maridos infieles, esposas que engañan, amantes que resultan ser el mejor amigo o, en este caso, la tía. Lo que me sorprende siempre es lo descuidados que son. Es como si una parte de ellos quisiera ser descubierta. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Valeria. Dame una semana, voy a seguirlos, voy a documentar todo. Cuando termine, tendrás suficiente evidencia como para hundir un barco. Valeria pagó el anticipo y salió de la cafetería sintiéndose extrañamente poderosa. Por primera vez en días, no era una víctima pasiva, estaba tomando las riendas de su vida. Esa semana fue la más larga de su existencia. Cada vez que veía a Antonio, tenía que morderse la lengua para no gritarle todo lo que sabía. Cada vez que su teléfono sonaba y era Rosa invitándola a tomar café, tenía que inventar excusas con una sonrisa en la cara. Carmen la llamaba todos los días para asegurarse de que no iba a hacer ninguna locura. El miércoles siguiente, Miguel la citó en la misma cafetería. Llegó con un sobre Manila abultado. Se sentaron en una mesa del fondo, lejos de oídos indiscretos. Tengo que advertirte, dijo Miguel con seriedad, que lo que hay en este sobre es duro, muy duro. ¿Estás segura de que quieres verlo? Valeria asintió sin dudarlo. Miguel abrió el sobre y sacó una serie de fotografías. Valeria las miró una por una, sintiendo como cada imagen era como una puñalada en el estómago. Antonio y Rosa entrando al hotel. Antonio y Rosa besándose en el balcón de una habitación. Antonio y Rosa cenando en un restaurante apartado de la ciudad, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Rosa riendo, con la cabeza echada hacia atrás, mientras Antonio le susurraba algo al oído. La expresión en la cara de Antonio en esas fotos era de una felicidad que Valeria nunca había visto cuando estaba con ella. Hay más, dijo Miguel sacando un USB. Aquí está todo. Videos, más fotoregistros de las veces que han entrado al hotel. Es suficiente para lo que necesites hacer legalmente. Valeria guardó todo en su bolso, agradeció a Miguel su trabajo, pagó el resto y salió a la calle. El sol seguía brillando. La gente seguía caminando, riendo, viviendo sus vidas como si nada. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo se había detenido por completo? Llamó a su madre. Necesitaba escuchar su voz, aunque no podía contarle nada todavía. Su madre, Lucía, contestó al tercer tono. Hija, qué alegría. ¿Cómo estás? Valeria tragó saliva. Bien, mamá. Solo quería saludarte. ¿Cómo estás tú? Hablaron de trivialidades durante unos minutos. Su madre le contó sobre el nuevo rosal que había plantado en el jardín, sobre el perro del vecino, que no dejaba de ladrar por las noches. Valeria escuchaba esa voz familiar y cálida, y se preguntaba cómo iba a decirle que su hermana, su propia hermana de sangre, había destruido el matrimonio de su hija. Cuando colgó, Valeria se sentó en un banco del parque de María Luisa. Observó a las parejas paseando, a los niños jugando, a las familias haciendo picnic en el césped. Todos parecían tan felices, tan ajenos al dolor que podía esconderse bajo la superficie de las sonrisas. Una niña pequeña se acercó corriendo, persiguiendo una pelota que había rodado hasta sus pies. Valeria se la devolvió con una sonrisa. La niña le dio las gracias y volvió corriendo con sus padres. Era tan inocente, tan pura. Valeria recordó cuando ella también era así, cuando creía que el amor era simple y el mundo era justo. Esa noche, Antonio llegó a casa de buen humor. Traía flores. Rosas rojas. La ironía no se le escapó a Valeria. Para la mujer más hermosa de Sevilla, dijo entregándole el ramo. Valeria las aceptó, las olió, murmuró un agradecimiento.
Por dentro sentía náuseas. Puso las flores en un jarrón con agua y preparó la cena mientras Antonio se duchaba. Podía escucharlo cantar en el baño. Cantar, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Durante la cena, Antonio habló sobre su día en el trabajo, sobre un proyecto nuevo que le habían asignado, sobre un compañero que le caía mal. Valeria sentía en los momentos apropiados, sonreía cuando tocaba, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba planeando, calculando, decidiendo cuál sería su próximo movimiento. Después de cenar, mientras lavaban los platos juntos, algo que siempre habían hecho, una de esas pequeñas tradiciones de pareja que ahora le parecía una farsa, Antonio le preguntó si le pasaba algo. Estás muy callada últimamente, dijo secándose las manos. ¿Va todo bien? Valeria lo miró directamente a los ojos, esos ojos que había amado, en los que había confiado, que ahora solo le provocaban asco. Todo está perfecto, mintió. Solo estoy un poco cansada. Antonio la abrazó por detrás, besándole el cuello. Valeria se quedó inmóvil, contando los segundos hasta que él se apartara. Cuando por fin lo hizo, ella se excusó diciendo que tenía dolor de cabeza y se fue a la cama. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de Antonio a su lado, Valeria tomó una decisión. No iba a confrontarlos todavía. Primero, iba a asegurarse de tener todo en orden, su futuro, su dignidad, su venganza. Porque si algo había aprendido en estas semanas de infierno, era que la dulce y naif Valeria Cruz había muerto, y en su lugar había nacido alguien mucho más fuerte. Dos, los días se convirtieron en semanas. Valeria había perfeccionado el arte de la mentira, ese mismo arte que Antonio y Rosa habían dominado durante 2 años. Cada mañana se levantaba, preparaba el desayuno, besaba a su marido en la mejilla y lo despedía con una sonrisa. Pero por las noches, cuando Antonio se quedaba dormido, ella sacaba el sobre de Miguel y repasaba las fotos una y otra vez, memorizando cada detalle, alimentando esa rabia fría que había reemplazado al dolor. Carmen estaba preocupada. La llamaba constantemente para asegurarse de que Valeria no estuviera haciendo nada impulsivo. ¿Cuándo vas a actuar?, le preguntó una tarde mientras tomaban café en la terraza de un bar cerca del río. No puedes seguir así. Te está consumiendo. Valeria removió el azúcar en su taza lentamente. Pronto. Pero tiene que ser perfecto. Quiero que duela tanto como me duele a mí. Carmen la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. A veces no te reconozco. Es como si te hubieras convertido en otra persona. Lo he hecho, respondió Valeria simplemente. La antigua Valeria murió el día que los vi salir de ese hotel. Esa misma tarde, Valeria recibió una llamada de Rosa. Su voz sonaba dulce, casual, como si nada. Sobrina querida, hace tiempo que no nos vemos. ¿Por qué no vienes a comer el domingo? He preparado tu paella favorita. Valeria sintió como la bilis le subía por la garganta, pero su voz sonó perfectamente normal cuando respondió. Me encantaría, tía. ¿Puedo llevar algo? Solo tus ganas de charlar. Te echo de menos, cariño. Mentirosa, hipócrita, víbora. Las palabras resonaban en la mente de Valeria, pero lo único que dijo fue, yo también te echo de menos hasta el domingo. Cuando colgó, Valeria se permitió un momento de debilidad. Se dejó caer en el sofá y lloró. No por Antonio, no por Rosa, sino por la familia que había perdido, por la inocencia que nunca recuperaría, por la mujer que había sido y que ya no existía. El viernes por la noche Antonio anunció que tenía que trabajar el sábado. Es un proyecto importante, explicó sin mirarla a los ojos. Probablemente llegue tarde. Valeria sintió. No te preocupes, yo tengo planes con Carmen de todas formas. Era mentira. Valeria no tenía planes con Carmen. Tenía planes mucho más interesantes. En cuanto Antonio salió de casa el sábado por la mañana, Valeria llamó a Miguel. Necesito que los sigas hoy. Quiero saber exactamente dónde van, qué hacen, cuánto tiempo están juntos. Todo. Miguel aceptó. Valeria pasó el día preparándose mentalmente para lo que vendría. Se arregló el pelo, se maquilló con cuidado, se puso su mejor vestido. No por Antonio, por ella misma, porque iba a necesitar toda la armadura que pudiera conseguir para la batalla que se avecinaba. A las 11 de la noche, Antonio llegó a casa oliendo a perfume de mujer. Ni siquiera se había molestado en ducharse antes de volver. Valeria fingió estar dormida mientras él se metía en la cama. Sintió su mano en su cintura y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse de golpe. El domingo amaneció soleado. Valeria se levantó temprano, preparó un pastel de limón, el favorito de Rosa, y lo envolvió con cuidado. Antonio la observó desde la puerta de la cocina.
¿Para quién es eso? Para la comida en casa de tía Rosa, respondió Valeria sin mirarlo. Me invitó ayer. Vio cómo Antonio se ponía pálido. Por primera vez en semanas, Valeria sintió una punzada de satisfacción. Él estaba asustado. Bien. Debería estarlo. ¿Rosa te invitó? Preguntó Antonio intentando sonar casual. ¿No te dijo nada más? No. ¿Debería haberlo hecho? Valeria se giró para mirarlo directamente. Hay algo que debas saber, Antonio. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se decía. Finalmente Antonio negó con la cabeza. No, nada, solo me sorprende. Rosa no suele organizar comidas así de improviso. Valeria sonrió, una sonrisa dulce y venenosa. Pues yo creo que es maravilloso. Hace mucho que no paso tiempo de calidad con mi familia. Llegó a casa de Rosa a las 2 en punto. Su tía vivía en un precioso apartamento en el barrio de Triana, con vistas al río. Cuando Rosa abrió la puerta, Valeria sintió que algo se retorcía en su estómago. Estaba hermosa, con un vestido azul que resaltaba sus ojos, el pelo suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. ¿Era así como se arreglaba para Antonio? ¿Era esta la mujer por la que su marido la había traicionado? Valeria, mi niña. Rosa la abrazó efusivamente. Valeria correspondió el abrazo notando el perfume caro, el tacto suave de la tela del vestido. Todo en Rosa era elegante, sofisticado. Todo lo que Valeria en su sencillez nunca había sido. La comida fue una tortura exquisita. Rosa había preparado una mesa preciosa, con velas y flores frescas. Sirvió la paella con orgullo mientras charlaba sobre cosas triviales, el tiempo, las noticias, el nuevo alcalde de Sevilla. Valeria comía mecánicamente, respondía cuando era necesario, sonreía en los momentos apropiados, pero por dentro observaba. Observaba cada gesto de Rosa, cada palabra, buscando pistas sobre quién era realmente esta mujer que había destrozado su vida. Y lo que vio la sorprendió. Rosa estaba nerviosa. Jugaba con su collar constantemente, llenaba su copa de vino con demasiada frecuencia, hablaba demasiado rápido. Después del postre, mientras tomaban café en el balcón con vistas al Guadalquivir, Rosa finalmente sacó el tema que Valeria había estado esperando. ¿Cómo van las cosas con Antonio? Preguntó con una voz que intentaba sonar despreocupada. Valeria tomó un sorbo de su café antes de responder. Bien, muy bien, de hecho. Últimamente está muy cariñoso. Vio cómo Rosa apretaba la mandíbula casi imperceptiblemente. Interesante. Así que los celos funcionaban en ambas direcciones. Me alegro, dijo Rosa, aunque su tono decía lo contrario. Es un buen hombre. Tienes suerte de tenerlo. ¿Suerte? Valeria casi se ríe, pero se contuvo. Todavía no era el momento. Sí, respondió en su lugar, aunque últimamente trabaja mucho. A veces me pregunto si no estará agotándose demasiado con tanto viaje y tanta reunión. Rosa se puso rígida. Los hombres necesitan su espacio, sobrina. No deberías agobiarlo con preguntas. Ah, así que eso era. Rosa le estaba dando consejos matrimoniales mientras se acostaba con su marido. La hipocresía era tan grotesca que Valeria tuvo que apretar los puños debajo de la mesa para no explotar. Tienes razón, tía. Siempre tienes razón. Cuando Valeria salió del apartamento de Rosa 2 horas después, tenía las respuestas que necesitaba. Rosa estaba tan metida en esto como Antonio, tal vez incluso más. Y lo que era más importante, Rosa estaba asustada. Asustada de que Valeria descubriera la verdad, asustada de perder a Antonio, asustada de lo que pasaría cuando todo saliera a la luz. Esa noche Valeria tomó una decisión. Era hora de hablar con su madre. Lucía Cruz vivía en una casita en las afueras de Sevilla, rodeada de jardines que ella misma cuidaba con devoción. Cuando Valeria llegó el lunes por la tarde, su madre estaba podando los rosales con un sombrero de paja que la hacía ver 10 años más joven. ¡Hija!, exclamó dejando las tijeras. ¡Qué sorpresa tan bonita! Pasa, pasa. Te preparo un té. Se sentaron en la cocina, ese lugar lleno de recuerdos de la infancia de Valeria. Su madre sirvió el té en las tazas de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales y cortó un trozo de bizcocho casero. Mamá, comenzó Valeria, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Tengo que contarte algo. Lucía la miró con esos ojos sabios que parecían ver a través de las personas. Te escucho, mi niña. Valeria le contó todo, cada detalle, las fotos, los correos, el hotel, la traición. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Su madre estaba pálida, con las manos temblorosas alrededor de su taza. Rosa, susurró Lucía, mi hermana, mi propia hermana. El silencio que siguió fue aplastante. Finalmente, Lucía se levantó y abrazó a su hija con una fuerza sorprendente para su edad menuda.
Lo siento tanto, mi amor, tanto. Valeria se aferró a su madre y lloró como no había llorado en semanas. Lloró por todo lo perdido, por todo lo roto, por todo lo que nunca podría repararse. Cuando se calmó, su madre le preparó más té y se sentó frente a ella con una expresión de determinación que Valeria conocía bien. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía. Quiero el divorcio. Quiero que Antonio se vaya de mi casa y quiero que Rosa sepa que lo sé todo. Su madre asintió lentamente. Y después, no lo sé, mamá, pero sé que no puedo seguir viviendo esta mentira. Lucía tomó las manos de su hija entre las suyas. Entonces, hagámoslo bien, con dignidad, sin rebajarnos a su nivel. Esa noche, Valeria volvió a casa con un plan que su madre había ayudado a perfeccionar, un plan que devolvería a Valeria su vida y su dignidad. El miércoles, Valeria contrató a un abogado. Se llamaba Isabel Moreno. Tenía 50 años y una reputación de ser implacable en casos de divorcio. Se reunieron en su despacho, un lugar elegante y moderno en el centro de Sevilla. Tengo que decirte, comenzó Isabel después de revisar todas las pruebas que Valeria había traído, que este es uno de los casos más sólidos que he visto. Con estas evidencias, no solo conseguirás el divorcio rápidamente, sino que también podrás reclamar una compensación considerable. No quiero su dinero, interrumpió Valeria. Solo quiero salir de esto. Quiero mi libertad. Isabel la miró con respeto. Eres más fuerte de lo que crees, Valeria, y vamos a hacer que esto sea lo menos doloroso posible para ti. Redactaron los papeles del divorcio esa misma tarde. Valeria firmó cada documento sintiendo como un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era el final todavía, pero era el principio del final. El viernes por la noche, Valeria organizó una cena. Invitó a Antonio, a Rosa, a su madre y a Carmen. Antonio pareció sorprendido pero complacido. ¿Una cena? ¿Qué celebramos?, preguntó. Valeria sonrió misteriosamente. Ya verás. Rosa llegó primero, nerviosa y parlanchina. Lucía llegó después, su rostro una máscara de educada frialdad cuando saludó a su hermana. Carmen fue la última, y Valeria pudo ver la pregunta en sus ojos. ¿Estás segura de esto? Valeria asintió levemente. Estaba segura. La cena transcurrió en una tensión apenas disimulada. Rosa y Antonio evitaban mirarse directamente, pero Valeria captaba esas pequeñas miradas furtivas, esos gestos que hablaban de intimidad compartida. Carmen observaba todo con ojos de halcón, lista para intervenir si fuera necesario. Lucía apenas tocó su comida. Después del postre, Valeria se puso de pie. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, pero su voz salió firme y clara. Gracias a todos por venir esta noche. Os he reunido aquí porque tengo algo importante que decir. Antonio frunció el ceño. Valeria, ¿qué? Déjame terminar, por favor. Valeria sacó el sobre de Miguel de debajo de su silla y lo colocó en el centro de la mesa. Hace unas semanas descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Descubrí que mi marido y mi tía llevan 2 años teniendo una aventura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se puso blanca como el papel. Antonio se levantó de golpe, tirando su silla. Valeria, espera, ¿puedo explicar? No, cortó Valeria con una voz de acero. No hay nada que explicar. Todo está aquí. Abrió el sobre y esparció las fotos sobre la mesa. 2 años de mentiras, 2 años de traición, 2 años en los que ustedes dos se reían de mí, mientras yo, como una tonta, preparaba cenas familiares y creía que tenía un matrimonio feliz. Rosa comenzó a llorar. Valeria, nosotros no era nuestra intención. ¿No era su intención? La voz de Valeria subió de tono por primera vez. ¿Qué no era su intención? ¿Destrozar mi matrimonio? ¿Destruir nuestra familia? ¿Humillarme durante 2 años enteros? Lucía intervino entonces, su voz temblando de rabia contenida. Rosa, ¿cómo pudiste? Eres mi hermana. Valeria es tu sobrina. ¿Dónde está tu honor, tu decencia? Lo siento, sollozaba Rosa. Lo siento tanto. Fue más fuerte que yo. Me enamoré. ¿Te enamoraste? Valeria se rió amargamente. Qué bonito. Te enamoraste del marido de tu sobrina y durante 2 años decidiste que tu amor era más importante que cualquier otra cosa. Más importante que la familia, que la lealtad, que el respeto. Antonio intentó acercarse a Valeria, pero Carmen se interpuso. Ni se te ocurra tocarla, siseó Carmen. Valeria, por favor, suplicó Antonio. Podemos arreglar esto. Fue un error, un terrible error, pero te amo, siempre te he amado. Valeria lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Si esto es amor, prefiero estar sola. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Quiero que te vayas de mi casa esta misma noche. Tus cosas estarán empacadas en el garaje.
No puedes hacer esto. Puedo, y lo haré. Y en cuanto a ti, Rosa, Valeria se giró hacia su tía. No quiero volver a verte en mi vida. Para mí, has muerto. Rosa se levantó bruscamente de la mesa, con el rostro empapado en lágrimas. Valeria, por favor, soy tu familia. Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste acostarte con mi marido. Ahora, por favor, salgan ambos de mi casa. Antonio y Rosa se miraron, perdidos, destrozados, pero no había nada más que decir. Recogieron sus cosas en silencio y salieron del apartamento. Valeria escuchó cómo la puerta se cerraba y entonces, solo entonces, se permitió derrumbarse. Carmen y su madre la sostuvieron mientras lloraba. Lloraba por el tiempo perdido, por el amor traicionado, más por la familia rota. Pero también lloraba de alivio, porque finalmente, después de semanas de mentiras y pretensiones, había dicho la verdad. Había recuperado su voz, había recuperado su poder. Los meses que siguieron fueron difíciles. El divorcio se procesó rápidamente gracias a las pruebas irrefutables. Antonio intentó contactarla varias veces, pero Valeria nunca respondió. Rosa también lo intentó, enviándole cartas largas y llenas de disculpas. Valeria las quemó todas sin leerlas. Su madre y Rosa dejaron de hablarse. La familia se dividió, como era inevitable. Algunos tíos y primos tomaron el lado de Rosa argumentando que el corazón manda y que estas cosas pasan. Valeria los dejó ir sin pelear. Si no podían ver lo que estaba mal en todo esto, no valía la pena tenerlos en su vida. Pero algo sorprendente sucedió en medio de todo el dolor. Valeria comenzó a reconstruirse. Dejó su trabajo en la oficina administrativa donde había estado los últimos 5 años y se matriculó en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero que Antonio había considerado poco práctico. Se mudó a un apartamento más pequeño pero lleno de luz en el barrio de la Alameda. Lo decoró a su gusto con colores brillantes y plantas por todas partes. Era su espacio, solo suyo, donde nadie podía hacerle daño. Carmen estaba con ella cada paso del camino. Salían a bailar los viernes, exploraban nuevos restaurantes los sábados, pasaban los domingos tomando el sol en el parque de María Luisa. Poco a poco, Valeria redescubrió quién era cuando no estaba definida por su relación con Antonio. Un día, 6 meses después de la fatídica cena, Valeria estaba en el mercado de Triana comprando flores cuando escuchó una voz familiar. ¿Valeria? Se giró y vio a Javier Méndez, un viejo amigo del instituto. Alto, con el pelo castaño y esos ojos verdes que todas las chicas habían admirado. Había sido su primer amor, aunque nunca pasó de unos besos tímidos después de clase. Javier, Dios mío, ¿cuánto tiempo? Demasiado, sonrió él. ¿Cómo estás? Te ves diferente, en el buen sentido. Se pusieron al día mientras tomaban un café en una terraza cercana. Javier le contó que había estado viviendo en Barcelona durante años, trabajando como arquitecto, pero que acababa de volver a Sevilla para estar más cerca de su familia. ¿Y tú? Preguntó mirándola con curiosidad. ¿Qué ha sido de tu vida? Valeria le contó una versión resumida de los últimos años. El matrimonio con Antonio, el divorcio, su nueva vida. Javier escuchó sin juzgar, asintiendo en los momentos apropiados. Lo siento mucho por lo que pasaste, dijo finalmente. Pero si te sirve de consuelo, pareces mucho más feliz ahora que cuando te vi la última vez en aquella boda de hace... ¿Cuánto? ¿4 años? Valeria se sorprendió. ¿Me viste en esa boda? Sí, estabas con tu marido, perdón, ex marido. Parecías, no sé, apagada, como si estuvieras actuando en lugar de vivir. Sus palabras le dolieron porque eran ciertas. Había estado apagada. Había estado viviendo la vida que Antonio quería, siendo la esposa que Antonio necesitaba, olvidándose de quién era Valeria realmente. Tienes razón, admitió. Pero ya no estoy apagada. Ahora estoy en llamas. Javier se rió. Eso puedo verlo. Comenzaron a verse regularmente, solo como amigos al principio, tomando cafés, yendo al cine, paseando por las calles de Sevilla que ambos conocían tan bien. Pero había algo ahí, una chispa, una conexión que iba más allá de la amistad. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante junto al río, Javier tomó su mano sobre la mesa. Valeria, sé que acabas de salir de algo muy duro, y no quiero presionarte, pero tengo que decirte que estos meses contigo han sido los mejores que he tenido en años. Me haces reír, me haces pensar, me haces querer ser mejor persona. El corazón de Valeria latía desbocado. Javier, no tienes que decir nada ahora, la interrumpió suavemente. Solo quiero que sepas cómo me siento, y que cuando estés lista, si alguna vez lo estás, me encantaría poder ser algo más que tu amigo.
Valeria sintió lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de felicidad, porque se dio cuenta de que sí estaba lista, lista para volver a confiar, para volver a amar, para volver a vivir. Creo que ya estoy lista, susurró. Javier sonrió, esa sonrisa amplia y genuina que iluminaba su rostro entero, y se inclinó para besarla. Fue un beso suave, dulce, lleno de promesas de un futuro que ninguno de los dos podía predecir, pero ambos estaban dispuestos a construir juntos. Un año después, en una tarde dorada de primavera, Valeria inauguró su primera exposición de fotografía. Las paredes de la pequeña galería en el corazón de Santa Cruz estaban llenas de imágenes que contaban historias. Mujeres fuertes, familias unidas, momentos de belleza en la vida cotidiana. Su madre estaba ahí, orgullosa y emocionada. Carmen también, gritando comentarios escandalosos que hacían reír a todos. Y Javier, su Javier, a su lado sosteniendo su mano. Entre la multitud, Valeria vio una figura familiar. Por un momento su corazón se detuvo. Era Rosa, parada en la entrada, con aspecto mayor y más triste de lo que Valeria recordaba. Sus miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente. Rosa no intentó acercarse, simplemente asintió levemente, con lágrimas en los ojos como pidiendo perdón una vez más. Y entonces se fue, desapareciendo en las calles de Sevilla. Valeria sintió nada, ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción, solo una tranquila indiferencia. Rosa ya no tenía poder sobre ella. Antonio ya no tenía poder sobre ella. El pasado ya no tenía poder sobre ella. ¿Estás bien?, preguntó Javier notando su distracción. Valeria sonrió una sonrisa real y radiante. Más que bien, estoy perfecta, y era verdad. Había perdido un marido infiel y una tía traidora, pero había ganado algo mucho más valioso. Se había ganado a sí misma. Había descubierto su fuerza, su resiliencia, su capacidad de reconstruirse desde las cenizas. Esa noche, después de que cerrara la galería y todos se hubieran ido, Valeria caminó sola por las calles de Sevilla. El aire olía a zahar, las luces de las farolas creaban sombras danzantes en las paredes blancas. Pasó por lugares que le recordaban a Antonio, lugares donde había llorado, lugares donde se había roto, pero ya no sentía dolor, solo gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza de terminar algo que la estaba destruyendo, gratitud por las personas que se habían quedado a su lado, gratitud por la oportunidad de comenzar de nuevo. Se detuvo en el puente de Triana, mirando el Guadalquivir fluyendo oscuro y constante bajo ella. El río seguía su curso, imparable, eterno, sin mirar atrás, igual que ella. Valeria Cruz había muerto aquella tarde calurosa frente al Hotel Alfonso Thurse, pero de sus cenizas había nacido alguien mejor, alguien más fuerte, alguien que sabía que el amor verdadero no traiciona, no miente, no destruye, alguien que merecía ser feliz, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria lo era, completamente, absolutamente, irrevocablemente feliz.